Hola, nosotros somos el Club del Té con Té y el día de hoy la conversación privada que vamos a hacer pública es sobre las democracias en Latinoamérica. Democracias en disputa que están atravesando profundas crisis. Yo soy Nina. Sergio. Natu. Ish. Acompáñenos. Desde una perspectiva latinoamericana, desde una perspectiva del siglo XXI, es importante adelantarnos a lo que significan las democracias hoy por hoy, ¿no? Se nos ha vendido en la época de las postdictaduras que la democracia era no sino el único camino, sino el fin total de nuestros nuevos sistemas en América Latina. Sin embargo, hoy en 2025 estamos atravesando profundas crisis a nivel regional y en lugares específicos. Hoy nos adentramos sobre todo en Perú y en Ecuador, que las últimas semanas vienen viviendo crisis importantes sobre la legitimación de sus sistemas. Se está reprimiendo constantemente a las masas populares que son supuestamente las baluartes de la democracia. Para eso es importante entender el contexto a nivel teórico, pero también con datos. Por eso hoy Atilio Borón nos va a acompañar para explicarnos un poco y adentrarnos un poco en este concepto de lo que viene a ser las democracias en América Latina. Bueno, como dijo Natu, nos acompaña Atilio Borón, politólogo, sociólogo, ensayista latinoamericano. Así que es un privilegio tenerlo aquí en nuestro programa. Bueno, vamos a escuchar a ti. Hola, me han pedido una opinión sobre la democracia. Quería decir que efectivamente cuando uno hace un balance del funcionamiento de las democracias en el mundo y el resultado no es muy optimista, que digamos. En general hay un nivel de insatisfacción con la democracia muy grande. No solamente en América Latina, también en Estados Unidos y en Europa. Pero bueno, no tengo tiempo para entrar en los detalles de estas otras regiones, pero entre nosotros, por ejemplo, el apoyo al sistema democrático, no digamos un gobierno en particular, al sistema, la idea de un sistema democrático está en el orden del 52%. Y la insatisfacción con la democracia se eleva al 65%. Quiere decir que 2 de cada 3 ciudadanos de las democracias latinoamericanas están disconformes, ¿verdad? Es más, una cuarta parte de la población latinoamericana se manifiesta indiferente ante la pregunta: ¿prefieres o no la democracia? ¿Admitirías otros regímenes? 25% se manifiestan absolutamente indiferentes. Y más de la mitad ha dicho que apoyaría un gobierno no democrático en la medida en que ese gobierno no democrático resuelva sus problemas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Problema económico, obvio, en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos igual. No tengo tiempo, sería muy largo esta breve introducción mía, este breve podcast, pero básicamente los números son realmente muy desalentadores. ¿Qué decía? Hay en este tema de la democracia entonces una cuestión pendiente, y yo estaba planteando de que las razones ante esta insatisfacción son económicas, seguridad, ¿verdad? El tema de la seguridad es un tema muy importante en América Latina, una América Latina con un capitalismo cada vez más articulado con el narco y con el crimen organizado. Miren Argentina, por ejemplo, un escándalo. Había en otros países, había en Colombia, había en Ecuador, había en varias otras partes de América Latina, había en México, tenemos acá. Y sigue el tema avanzando. Y la otra cuestión es la corrupción. Una corrupción que parece ser endémica en el funcionamiento de las democracias. Teniendo en cuenta todos estos factores, evidentemente que es una asignatura pendiente. Y que se debe remitir a una cuestión mucho más general, que es algo que por supuesto en el pensamiento dominante está oculto, y es la contradicción irresoluble, y quiero subrayar esto, la palabra irresoluble, entre capitalismo y democracia. Yo he escrito montones de libros y artículos, ustedes lo deben conocer, y si no les puedo mandar alguna referencia, la mayoría se descargan gratuitamente en la web. Digo, si queremos más democracia, hay que tener menos capitalismo. Y si quieren avanzar por la vía del capitalismo, por ejemplo, caso argentino ahora, el narcocapitalismo, antes decíamos anarco por el anarquismo libertario,
Son narcos, son bandas armadas de traficantes, de corruptos, estafadores, como los que tenemos con Milei y compañía, la estafa del caso Libra, la criptomoneda, la corrupción de la hermana cobrando el 3% de todos los gastos del Estado, en fin, una cosa escandalosa. El primer diputado que tenían en la provincia de Buenos Aires resultó ser un empleado de los narcos, con un contrato firmado por $1 millón para empezar. Entonces, evidentemente, la democracia requiere una férrea regulación de los mercados e impedir lo que pasó en la historia latinoamericana. Cuando uno mira, yo lo he escrito esto en varios libros, ¿verdad? Cuando uno mira qué pasó cuando las dictaduras fueron reemplazadas con las democracias, se lo digo en una palabra, en una síntesis muy sencilla. Nuestras sociedades se convirtieron en sociedades más desiguales, más injustas y por lo tanto más refractarias en relación a la democracia. Porque la democracia no puede funcionar sin un grado mínimo que es bastante mayor del que tenemos nosotros en América Latina de igualdad social. ¿Esto lo dijo quién? Lo dijo Rousseau hace más de 200 años. Rousseau. Y después lo dijo Marx y lo dijeron todos los pensadores críticos contemporáneos. Esta entonces mi reflexión y mis felicitaciones por el interés que ustedes tienen en abordar este tema. Bueno, después de escuchar a Atilio, creo que una de las preguntas más pertinentes es ¿qué significa democracia hoy en América Latina? Bueno, para ir conversando voy a servir un poquito de té con té y charlamos de eso. Claro que sí, creo que es importante tomar en cuenta las cifras que ha dado Atilio, ¿no? Vemos que la democracia, no solamente como palabra, como noción, sino lo que dijo Natu, como esta idea de la legitimación, la institución, eso que nos iba a salvar después de las dictaduras, está cada vez en detrimento, ¿no? Muchas veces la juventud ha venido denunciando cosas como que vuelvan los dictadores, no, si me va a resolver los problemas, pues que venga quien entre, que entre quien sea, que no me importa, que la democracia no significa nada. Y creo que nosotros también tenemos un poco problematizada esta noción de democracia. Sí, completamente. Las democracias actuales de Latinoamérica, que bueno, Natu puede profundizar más en ese tema, pero son democracias post-dictatoriales, que llevan aproximadamente 40 años de transición, pero ¿transición a qué? ¿No? Esa es una pregunta que nos surge en este debate, yo creo. Es que es súper interesante cómo, como dice Atilio, al final un poco las democracias venían a ser como la solución a las dictaduras y a quitar la brecha esta que hay entre unas clases y otras, y más bien es al revés. Las han súper recrudecido, porque de hecho la democracia funciona en el sistema capitalista que todos conocemos y el capitalismo requiere de esas diferencias. Y además, en América Latina creo que es importante entender que después de las dictaduras no solamente es a este paso democrático, ¿no? Incluso muchos movimientos que nacieron con ideas armadas empiezan a optar por medidas democráticas de ir a las urnas, de otro proceso de legitimación del poder, pero que además acompaña con el proceso neoliberal. Claro. Entonces, que justamente lo que hace es venderte un mundo globalizado, venderte un mundo en el que todo el mundo esté conectado y también, además, un mundo despolitizado, porque habíamos llegado al final de la historia. Ya no hay que seguirse politizando, ¿no? Y la política de los gobiernos neoliberales, que además son los que apuntaban a la democracia, era tener lógicas y juventudes despolitizadas. Y hoy día estamos viendo el resultado de eso, ¿no? O sea, universidades despolitizadas, jóvenes despolitizados. Lo que nos dice Atilio es igual brutal, o sea, 2 de cada 3 ciudadanos les es indiferente la política. Cuando es la democracia. Y la democracia. O sea, ya no se debate la democracia. Entonces, eso creo que estamos viendo realmente el resultado total del proceso neoliberal y de lo que significaba para ellos el tipo de democracia, porque siempre hemos tenido el imaginario de la democracia, ¿no? Pero ahora sí la estamos viendo por primera vez, creo. Y creo que has tocado un punto nodal de por qué es que las democracias van muriendo lentamente, por qué es que una democracia, un gobierno democrático, que todos pensamos democrático, va convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Y yo creo que justamente tanto Atilio como Natu han ido a señalar que son gobiernos de democracias neoliberales en Latinoamérica. Y esta neoliberalización trae despolitización, trae además este ideal del capitalismo, del individualismo, y yo creo que ahí es que muere esta idea tan ensoñada, tan engolosinada que tenemos de la democracia que va a resolver todos nuestros problemas, se va convirtiendo en democracia liberal,
y en lo que habían ideado los grupos de poder que sea la democracia y que nosotros como pueblos nos la comimos entera. Es que al final el término democracia yo creo que es una cosa muy, es un término muy de la retórica. La democracia supuestamente venía a darle voz a todos los sectores de la sociedad, pero realmente a los sectores de la sociedad a los que les termina dando voz son a las oligarquías, porque son quienes realmente pueden acceder a esa representación. Claro. No, y también es importante el papel de los medios en crear subjetividad e instaurar líneas de mensaje que muchas veces atentan contra las democracias. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Sí, vamos a hablar un poquito más adelante. También es importante pensar en el papel de los medios de comunicación con el tema democracia, que instauran subjetividades y matrices de opinión que muchas veces atentan contra la democracia en sí, ¿no? Después vamos a profundizar más sobre ese tema. Claro. Otra cosa es recordar que el término democracia es un término heredado de Occidente. Y de hecho era súper romántico. ¿Cuál era la etimología? Claro, la etimología es griega y demos pueblo, kratos, poder, el poder para el pueblo, pero hay que recordar que en Grecia tampoco era todo el pueblo, eran varones adultos que podían escribir, que eran considerados ciudadanos. Claro, y hoy en teoría todos podrían ser representados, pero en la práctica sabemos que no es así. O sea, para estar dentro del juego de la democracia necesitas cierto poder, sobre todo económico, y cierto respaldo que te lleve hacia el poder. ¿Y quienes te dan ese respaldo? Las familias de siempre, las oligarquías de siempre, los Los de poderosos de siempre. siempre. Claro. Exacto. Por eso es interesante lo que Atilio menciona en algunos de sus ensayos, ¿no? Que en Latinoamérica deberíamos hablar más de oligarquías o plutocracias, porque el poder está concentrado en unos pocos que son los que tienen los recursos, los que tienen el poder. Y una cosa que yo considero también que es importante resaltar de las democracias en Latinoamérica es que las democracias en Latinoamérica están marcadas desde sus inicios por Estados Unidos como imperio. Cuando Estados Unidos logra su independencia de la colonia, que fue a finales del siglo XVIII, una de las primeras leyes de política exterior que empiezan a gestar es la doctrina Monroe, que creo, si no mal no recuerdo, fue en 1823, que lo que plantea es esta frase terrible de América para los americanos, pero ¿para qué americanos? Para nosotros los latinoamericanos. ¿Y qué América? Y que América, claro, para la América del Norte. Y ahí es interesante entender, por ejemplo, cómo se constituye todo lo que vienen a ser las constituciones en América Latina, ¿no? Porque terminan siendo copias y pegas de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, acá es Pazoscanqui el que agarra y plantea lo que va a ser la Constitución boliviana, que era copia y pega de la Constitución norteamericana. Entonces seguimos importando modelos democráticos. Primero esto de que hablaban, ¿no? De los griegos, de toda esta lógica romántica, y después es el modelo democrático de Estados Unidos que importamos e importamos mal, además, porque nuestra vida democrática concretamente es muy corta. No, y que tristemente seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Mirando la respuesta como que hacia el exterior, en lugar de hacer el rescate cultural necesario para ver qué otro modelo pudiera ser más acorde a nuestros pueblos. No fuimos libres con las luchas de independencia, ahora con esta nueva colonización cultural que viene desde las constituciones incluso, creo que habría que hacernos la pregunta, ¿no? De qué modelo realmente podría representarnos, si es que existen opciones a la idea de democracia tal cual la conocemos. Justo eso iba a decir, si existen alternativas u otras formas de hacer democracia. Aquí decíamos la democracia de los pueblos, por ejemplo, que se intentó hacer en la reforma constitucional del 2009. Intentamos hacer otro tipo de democracia, democracia para los pueblos, una democracia representativa, pero en la que entremos todas y todos, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso se hace importante, porque no solamente en Bolivia es que se hace este intento de tener una democracia que sí nos funcione a nosotros desde nuestros pueblos, desde nuestras herencias, desde nuestras configuraciones sociales, sino también en otros países, y vamos a tomar un poquito de eso hoy día. También, volviendo un poco al tema de la injerencia que ha estado marcando a nuestras democracias desde sus inicios. Claro, nos liberamos, como tú bien dices, de las colonias, pero realmente fuimos libres. De hecho, en la doctrina Monroe lo que se planteaba era luchar contra las nuevas recolonizaciones. En un momento en que Latinoamérica se estaba liberando en sus luchas por la independencia de colonias como España y Portugal, claro, Francia e Inglaterra querían hacer una recolonización en nuestros pueblos y por eso Estados Unidos interviene buscando la liberación, ¿no? ¿Pero liberación de qué? Por ejemplo, en el caso cubano, cuando la guerra hispano-cubana estaba prácticamente ganada por los cubanos a través de la explosión del Maine, que fue una explosión que ya está probado que fue un autoatentado, que los Estados Unidos buscaron para poder introducirse en la guerra, firmaron con España.
y entonces los cubanos no estaban ahí, o sea, no pudieron firmar. Los cubanos, hombres, obviamente las mujeres teníamos otras funciones impuestas por el patriarcado, ¿no? Pero así. Y después se instaura la enmienda PLA, que lo que intenta es imponer bases navales en nuestros pueblos para seguir así teniendo el control de nuestras democracias y nuestras libertades. Un paréntesis y curiosidad interesante, creo yo, con el tema del Maine, es que, como siempre hacen, Estados Unidos hizo la simulación, el autoatentado y qué sé yo, pero bueno, yo que soy cineasta, hay un video de cómo el Maine es atacado y no sé qué. Hoy tú lo ves y te das cuenta que es burdo el montaje. O sea, es absurdo. Realmente no. Claro, y bueno, hoy vivimos un montón de montajes así, un poquito más elaborados, lógicamente, pero hay que tener el ojo atento. Creo que fue Lenin el que dijo que la primera guerra imperialista fue la guerra hispano-cubana americana. Parafraseando lo que, siguiendo con el tema de la doctrina Monroe, incluso dice en algún momento que la felicidad de Estados Unidos está, y además el destino impuesto por Dios, que Dios será, es colonizar América. O sea, lo ponen así, ¿no? La felicidad y el destino de Estados Unidos depende de la colonización de América, ¿no? Entonces ahí como meterse a todo nuestro territorio. Exactamente, y por eso la problematización de qué América se refiere a todo el continente americano. Es como Por todo supuesto. América Y el Caribe. Para los americanos, los estadounidenses. Entonces, Claro. es una frase realmente tramposa. Y la fórmula siempre es la misma, o sea, buscar una excusa para intervenir en los conflictos. Lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor y ahora lo estamos viendo también aquí en el continente con el caso de Venezuela, por ejemplo. Claro, son las nuevas militarizaciones de la región, porque ya lo hicieron en el siglo XX, ¿no? Necesitan libertad, entonces Vamos dictadura. Exacto. Y ahí vemos las dos ramas por las cuales se da realmente estas intervenciones a esta idea romántica de democracia, por las cuales no llega a cumplir su cometido, la militarización o la comunicación, ¿no? La legitimación por narrativas o la legitimación por la fuerza. Y creo que eso también lo vamos a tomar hoy día en los países que están muy problematizados con todo lo que está pasando con sus democracias. Y un poco entrando ahí, o sea, de lo que hablábamos, ¿no? De estos modelos importados. Hemos visto que son modelos que se importan, además que es un país el que rige cómo se va a importar ese modelo, el modelo democrático. Y si no estoy mal, es Marx el que dice que cuando tú intentas importar modelos, creas problemas que no existían. Claro. Hoy por hoy en América Latina estamos teniendo problemas que quizás no hubiéramos tenido si no hubieran sido por estos modelos democráticos que terminan siendo llevados de la mano de la comunicación, de los militares, de los poderes fácticos. Y hace ya varios años vivimos muchos estallidos en varias partes de la región que no se terminan de resolver y quedan en las tensiones permanentes, ¿no? Hoy por hoy lo vemos en la Argentina, lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vimos mucho tiempo en Colombia, en México, que fueron espacios muy problemáticos, pero que también eran los más democráticos, ¿no? Cuando tú ves los mapas de índices de democracia, te dicen, por ejemplo, que, por ejemplo, El Salvador ahorita es el país más democrático que hay, pero es súper conflictivo, ¿no? ¿A raíz de qué? En tanto qué. Claro. No, e irónicamente, cuando un país se acerca más al ideal este de la democracia, en la que pueden ser representados y de repente comenzar a tomar decisiones desde el rescate de la cultura, desde escuchar a los demás, ya los países ya no son democráticos. Claro, también ahí tienen que ver las narrativas, porque si tú mides todo bajo el prisma de la democracia representativa, todo lo que no sea eso va a parecer antidemocrático. Y por eso hemos visto en la región todos los países que se han acercado a modelos diferentes a la democracia representativa, por ejemplo, el caso Cuba, que es el único país de la región que ha llegado al poder a través de una revolución. Claro, no es democrático porque no se acerca al ejemplo de democracia representativa. Claro, y no se parece a mí, por lo tanto no está bien. Exacto. Incluso cuando llegas al poder a través de una democracia representativa, como es el caso de Allende, terminas en un golpe de Estado. Ajá. Creo que es importante que, ahorita hemos pimponeado mucho sobre qué es la región, los términos de democracia, vamos entrando a casos más concretos, sobre todo lo que hemos venido viviendo las últimas semanas en Perú y en Ecuador, que estamos viendo, creo, este borbotaje de lo que viene a ser la crisis de la democracia como tal, ¿no? Para eso tenemos un compañero, viene Bosco Vera desde el Ecuador, nos acompaña para debatir estos temas sobre Perú y Ecuador concretamente. Acompáñenos. Ahora sí vamos a hablar de casos bien concretos de lo que está pasando ahora. Tenemos 2 videos de compañeros del Perú que nos contextualizan y nos ayudan a entender qué es lo que está pasando allá, porque han sido semanas muy movidas para ellos, ¿no? Y también vamos a hablar contigo un poco sobre lo que viene pasando en Ecuador, que nos cuentes, que nos contextualices y problematizar ese tema de la democracia, si funciona, no funciona, ¿qué hacemos nosotros como latinoamericanos desde ahí, no? Sí, vámonos con Ricardo Jiménez. Él es un sociólogo chileno, pero que va 15 años residiendo en Perú y él nos va a contextualizar un poquito sobre qué está pasando por ahí. Hola, buenas noches. Les saluda
Ricardo Jiménez, sociólogo chileno residente en Perú desde hace 15 años. Les saludo desde Lima este miércoles 15 de octubre, en que el país está viviendo una marcha nacional en protesta contra la crisis persistente política, la descomposición tanto de las instituciones políticas como de la clase política peruana, que se arrastra por lo menos la última década, en que hemos tenido 9 presidentes en 10 años, promedio 1 o 2 años de gobierno, eh, algunos 5 días duraron, y que tiene que ver con un contraste con la estabilidad macroeconómica, es decir, toda esta crisis política profunda, persistente, se da contradictoriamente con un piloto automático neoliberal que mantiene una estabilidad macroeconómica. Entonces, esa estabilidad macroeconómica junto con un escepticismo y resignación eh, de la población va permitiendo que se prolongue y se profundice esta crisis, que se caracteriza, por un lado, en la corrupción del sistema político y de las clases políticas y de los partidos políticos, que es transversal a derechas e izquierdas, los tentáculos de todos los negocios delictivos, narcotráfico, extorsión, minería ilegal, contrabando y otras, están extendidos en el Estado, en la policía, en el ejército, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, tienen bancadas, tienen ministerios, y entonces todo este cuadro ha configurado un país donde recientemente hemos tenido el último episodio, que es la destitución de Dina Boluarte, la cual a su vez había asumido destituyendo al presidente anterior, Pedro Castillo, también vacado igual que ella. Ella era la vicepresidenta correligionaria del mismo partido, de las mismas banderas, el mismo programa, y se dio vuelta, como suele ocurrir acá en Perú, se dio vuelta inmediatamente y se entregó a los sectores de la derecha, comandados por el Fujimorismo, herencia de la dictadura de Fujimori en los 90 y 2000, que comandan la escena política, que hegemonizan junto con este bloque de partidos de derecha, fuerzas armadas, policiales y sectores altos financieros. En ese contexto es que el movimiento popular y especialmente la juventud, otros sectores como los transportistas, han venido tratando de levantar la protesta popular, la movilización popular. Es el caso de hoy día, que hay una marcha nacional muy tempranamente, apenas asumido el nuevo presidente, que además está acusado de violación sexual y otros escándalos. Y entonces es una escena caracterizada por una profunda crisis. Dina Boluarte, después de 2 o 3 años de ser sostenida por estos sectores, le soltaron la mano y la destituyeron, porque estamos a 6 meses de las elecciones y es un pésimo negocio electoral aparecer defendiéndola como lo hicieron los últimos años, a pesar de sus escándalos públicos, sus corrupciones en la propia televisión y los crímenes que cometió contra el pueblo peruano, entre 50 y 60 personas asesinadas en las represiones que siguieron a su asunción. La sostuvieron, pero ahora le han soltado la mano, ha sido vacada por esta figura de la incapacidad moral permanente, que está en la Constitución, no está definida, y por tanto termina en una simple sumatoria de votos en el Congreso, con 85 del total de 130, se puede vacar al presidente, y eso es lo que ocurre, es una negociación, una correlación de votos, y es lo que ha permitido que el Congreso domine la escena política en contradicción con una estabilidad macroeconómica neoliberal permanente, ¿no? Mientras la inestabilidad política es profunda, persistente, la estabilidad neoliberal macroeconómica también es permanente. Y entonces, hoy día nos encontramos en una situación en que la población está levantando la movilización, retomando el camino
que se había aplastado a sangre y fuego hace 2 o 3 años, de las protestas sociales, ante la evidente incapacidad de la institucionalidad para hacerse cargo de las demandas, en primer lugar, las demandas en contra de la inseguridad y de la corrupción a manos de las mafias que dominan el país. Y también de la esperanza electoral. En 6 meses tenemos elecciones y el pueblo peruano sigue a la expectativa de que pueda aparecer una alternativa de cambio, una alternativa mínimamente limpia, ajena a los poderes fácticos delictivos. Eso es un poco la situación. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahora que hemos podido ver a Ricardo Jiménez que nos explicó cómo funciona el sistema ahorita en el Perú, todo el tema del Congreso, todo el tema de los presidentes, nos vamos con Olinda Valdés García. Ella es ex dirigente estudiantil de la AFEP y ahorita es actual secretaria de Juventudes del Partido de Unidad Popular. Ella nos va a contar un poquito sobre qué es lo que está pasando también allá. Ahí nos vemos. La crisis que vive hoy el Perú no solamente es una crisis política, sino una crisis estructural que atraviesa el sistema desigual en el que vivimos. Los jóvenes de la generación Z salieron a marchar, fueron los primeros, porque las AFPs que pertenecen a grandes corporaciones les querían tocar el bolsillo. ¿Pero qué pretendía este Sistema Nacional de Reforma de Pensiones promovidas por el Congreso de la República? Que los jóvenes desde los 18 años aporten a este sistema fracasado de pensiones, a un sistema que nos precariza, afectando sobre todo a las personas que se ganan el día a día, a los ambulantes, a los transportistas. Pero ante ello, lo que siguió fue el paro de transportes, porque hoy el Perú vive una crisis de inseguridad ciudadana, una crisis donde vemos que matan y extorsionan a los transportistas, a los ambulantes, a los pequeños empresarios, a los bodegueros, es decir, a las personas de a pie. Sumándose a esto, al desacreditado gobierno de la señora Dina Boluarte, que tiene justamente en su régimen a hermanos asesinados, pues este paro de transportista venía promoviendo también otros paros en regiones, entre ellas en la región Cajamarca, donde los ronderos tomaron las carreteras el mismo día del paro de transportes en Lima. Todo esto llevó justamente a tener miedo al Congreso de la República, porque la consigna no solamente era contra Dina, sino contra ellos, a puertas de las elecciones presidenciales 2026. Entonces se deshicieron de cualquier puesto muerto que pueda afectarlos. Es por ese motivo que han vacado a Dina, porque recordemos que es la derecha en el Perú quien ha sostenido a este gobierno que tiene entre sus manos asesinatos y es un gobierno completamente ilegítimo. Con esta vacancia pensaron que iban a aplacar la movilización social, pero la gente sigue en la calle exigiendo cambios. El presidente actual pende de un hilo y esto depende justamente del Congreso de la República. Hoy la gente está en la calle pidiendo cambios porque sabemos que los que han venido gobernando nuestro país es la derecha y los poderes económicos que no quieren verse afectados en estas elecciones del año 2026. Bueno, hemos visto estos análisis de la situación en Perú y ahora tenemos al compañero Bosco para que también nos hable un poco de cómo se encuentra la crisis democrática y crisis social que está viviendo actualmente Ecuador. Bueno, el estallido social en Ecuador se puede entender que comienza a raíz de la eliminación del subsidio al diésel, que se da hace un mes, el 15 del mes pasado, y a raíz de eso los transportistas convocan una marcha, un paro básicamente, pero el transportismo en general, o sea, el transporte pesado tiende a levantarse rápido porque acuerda rápido también. Pero a raíz de eso pues también tienes un montón de gente que está perjudicada y que entiende que el diésel no solo perjudica al transporte público, sino que te varía en general la canasta básica porque en general todo se mueve con diésel, los camiones, el transporte de alimentos, el tema escolar, etcétera. Y se convocó a un paro indefinido por parte de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, que es una de las mayores fortalezas en el Ecuador, a pesar de que se ha intentado posicionar desde la narrativa, que es una minoría que intenta someter a una mayoría total que apoya un cambio y que quiere trabajar. Podemos entender que en el Ecuador, de acuerdo al último censo, un 7% se considera población indígena, pero hay mestizajes y
entendemos que en todas las provincias hay incidencia y correlación familiar además, ¿no? Pero este 7% de pronto tiene mayor capacidad organizativa que el otro, ¿sabes? Porcentaje que de pronto, si lo ves desde lo electoral, apoya a Novoa, pero que no está en posibilidad de movilizarse y mucho menos de mantenerte una resistencia o una contramarcha por más tiempo del que implica un plantón pacífico, ¿no? Entonces, el gobierno ha buscado criminalizar la protesta encarcelando a dirigentes sociales. Hay varios presos que están ahorita en una cárcel de Esmeraldas, en una provincia del norte, donde hace poco hubo una masacre. Entonces, te da la idea de que de pronto con el narcotráfico hay otro tipo de trato, que pues la doctrina de seguridad nacional te lleva un poco a eso de que la mano dura y tal y tal y tal, pero no se da, como sí se ha dado con la manifestación en este momento, que de pronto no hay problemas para ejecutar, como tampoco hay problemas para intervenir cuentas bancarias o para bloquear de pronto movimientos financieros o demás, que va de la mano también con lo siguiente, que en el 16 de noviembre tenemos una consulta popular para saber si vamos o no primero a una constituyente. Se pretende cambiar la constitución a una constitución de derechos mínimos, y también dentro de las preguntas que hay está la reducción de la representación de la asamblea de 150 asambleístas a 80 promedio, o sea que va un poco en clave con lo que venían hablando hace un momento de qué tanto existe representatividad real dentro de este modelo de democracia, y también el tema del financiamiento de los partidos políticos, o sea, cada vez vas a tener menos chance de pronto de participar si no perteneces a un grupo de poder o estás auspiciado por alguno de ellos, porque ya no van a tener fondos públicos los partidos si esto llega a pasar. Y la más grave, si lo queremos ver así, es la apertura nuevamente para que existan bases militares dentro de extranjeras, ¿no? Dentro del territorio ecuatoriano. Yo soy de una ciudad llamada Manta, donde de 1999 hasta 2009 hubo una base militar extranjera, gringa en sí. Y pues bueno, la experiencia que tuvimos de manera general es una cuestión que más allá de lo narrativo no pasó. Con poco resultado real para el rango de incidencia y las capturas reales de cocaína que se dieron en ese momento, pero sí se dio una, digamos, apertura a otros mercados que antes no eran tan conocidos, ¿no? Como de pronto el proxenetismo infantil, el surgimiento de bares y violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, como está pasando ahora con las costas venezolanas, barcos desaparecidos por simple sospecha, tripulaciones que aún ahora, 23 años después, se siguen los familiares reclamando reparación y no se encuentran, y gente que estaba presa sin mayor motivo. Podríamos decir, o sea, porque el Perú también y Ecuador vienen sosteniendo ya hace muchos años una suerte de crisis social sostenida, ¿no? O sea, represiones, marchas, una serie de militarización además de sus ciudades capitales, ¿no? Incluso vemos con lo que tú nos cuentas con el tema del diésel, vemos consonancias con lo que está pasando en Perú, porque también en Perú hace unas semanas empezó con un tema de diésel, ¿no? Y aquí en Bolivia, así cerquita estamos, vos has debido ver las filas de las gasolinas aquí cerca. Entonces, hay como patrones que vemos que se repiten en estas crisis sociales, ¿no? O sea, parece que las democracias no son capaces de sostenerse por sí mismas y los gobiernos, sobre todo estos de derecha, últimos que vienen viviendo, Ecuador que viene ya hace 8 años con un gobierno sostenido de derecha, sus respuestas son las manos duras y las fuerzas armadas. Pero también parece ser la respuesta que busca la gente. O sea, cuando uno habla con jóvenes despolitizados, lo que hablábamos al principio del programa, también se busca eso, es una respuesta a la inseguridad generada por el propio gobierno. No sé cómo lo ves. Mira, de inicio te puedo decir que hasta 2018 no teníamos una incidencia mayor a nivel criminal o narcotráfico, temas así, digamos de delincuencia común, como si hay ahora, donde el que te dice, no, gane quien gane, igual tengo que trabajar, no puedes trabajar porque te extorsionan, tienes que pagar casi la mitad de lo que ganas, hay terrorismo, si quieres verlo así. Entre otras cosas que van afectando la forma normal, digamos así, de quien se considera político. Igual la política te termina afectando si no quieras, ¿no? Si no la buscas. Del gobierno de Moreno, que llega en el 2017 y se queda hasta el 2021, podemos entenderlo como una etapa de transición del estado de bienestar que hasta entonces pues estaba imperando a un estado un poco desarticulado y, si quieres, poco presente, ¿no? Y eso coincide justamente con la firma de la paz en Colombia. Entonces se desarticulan un poco algunos movimientos que dominaban las rutas del narcotráfico, y Ecuador, al tener un estado ausente, se vuelve caldo de cultivo para esto, además de que somos un país dolarizado desde el año 2000. Entonces es caída limpia para el lavado de activos, y lo ves en la época de la pandemia, cuando todos los sectores perdían, en cambio la banca tuvo un superávit millonario de crecimiento increíble,
y luego te preguntas de dónde se lava el dinero, porque no es en pequeños comercios, sino justamente en bancas que son cómplices de, cuando tienes una superintendencia de bancos que la ponen los mismos banqueros, que no está regulada y lo demás, ¿no? Entonces, en 2019 tuvimos una primera incidencia de esta desarticulación del Estado, primero con la consulta del 18, que un poco cambió las normas de cómo elegir a las autoridades de control a través del Consejo de Participación Ciudadana, bloqueó, proscribió a la oposición de cierta manera, generó algunas otras transiciones favorables de pronto para este proyecto, y en el 19 se acoge el plan del Fondo Monetario Internacional. En esta primera intención se elimina el subsidio del diésel, la gasolina eco y la super, además de otros temas que iban de la mano. Eso genera que se implosione, digamos, la sociedad en general, y con todo lo que venía pasando, pues haya un primer estallido social que coincide con el resto de la región en octubre del 2019 y provoca que el gobierno esté a punto de caer hasta que logren un acuerdo, digamos así, entre el movimiento indígena, movimientos sociales y el gobierno, donde se retira el decreto que en ese momento eliminaba los subsidios y se arme un plan de compensaciones. Pero como viene la pandemia, acto seguido, en pandemia no solo es que volvieron a poner el decreto de otra manera, ¿no?, sino es que aparte se retrocedió en temas de política laboral, se flexibilizó muchísimo la capacidad de despidos, pocas garantías para el empleador, entre otras cosas, ¿no? Y lo que vivimos en pandemia en Ecuador fue un tema tan drástico que tenías muertos en las calles que se quedaban días afuera, con ataúdes de cartón, porque justamente quien estaba en ese momento de ministro de Economía prefirió adelantar el pago de la deuda externa, seguramente algún tenedor de bonos se hizo millonario de la noche a la mañana con ese movimiento, en lugar de pagar a los médicos, a los docentes o los sueldos, ¿no? Todos tuvimos sueldos atrasados ese año, que duraron casi un año en pagarse, pero hubo esa tensión total. Entonces, esa crisis que se, digamos, intensificó en pandemia, derivó después en la crisis carcelaria de 2021, donde había masacres ya en las cárceles que superaban los niveles de violencia con decapitaciones y temas así, y que luego se trasladó a las calles, ¿no?, en una guerra entre bandas. Que lo puedo también de pronto correlacionar con que en 2020, en un mall en Manta, en un centro comercial, se elimina al líder de la banda de los choneros que estaba preso, pero que por buena conducta lo terminaron soltando. Y digamos, ese descabezamiento hizo que comience una guerra entre bandas que hasta el momento habían trabajado de manera federada. Y ahí entran los cárteles mexicanos, albaneses y otros más a tomar parte de esta guerra interna que en este momento pues ya es legal en Ecuador, y que amplifica el espectro digamos, este escenario de violencia, delincuencia y pobreza, y le da el camino libre para que, digamos, la cooperación internacional militar pueda ingresar, con la excusa del narcotráfico que permeó las instituciones del Estado y se evidencia en el caso Metástasis, ¿no?, que es un nombre macabro para entender un poco lo podrido que estaba el Estado ecuatoriano en toda su dimensión, ¿no? Entonces, en el 2022 tuvimos otro intento asimismo de eliminar los subsidios, y hubo otro estallido social que casi termina con la destitución del presidente mediante la muerte cruzada, a excepción de unos cuantos votos que no se dieron, pero que se termina dando un año después y da la transición para que Noboa, digamos, llegue al poder, pero ahí sí con una doctrina del shock aplicada, ¿no?, porque se asesina al alcalde de mi ciudad en ese momento y al candidato a la presidencia Villavicencio, ¿no? Y eso sí implica que la gente entre en un estado de miedo permanente, en donde ya le comienzas a ceder al Estado más libertades de las que en un escenario normal le cederías, ¿no? Entonces ya entramos en un estado de sitio que se termina de consolidar en enero del 2024, cuando unos menores de edad se toman un canal de televisión que en este momento todos dudamos de que sea una cuestión real, ¿no? Ajá, porque eso, tú ves que los mismos periodistas del canal del Estado, TC, le colocaban los micrófonos y le arreglaban la cuestión a los chicos, ¿no? Eso, llevaban en chancletas a un tema de estos y tal, y bueno, tipo B de Vendetta cuando entra B al esto, ¿ya? Y a partir de eso se declara conflicto armado interno, y las Fuerzas Armadas pasan a tener, digamos, un poder mayor y dentro de un gobierno cívico-militar por la oligarquía dura del Ecuador, de la costa, digamos, ecuatoriana, la oligarquía agroexportadora, que no es una cosa nueva, no es una oligarquía que viene de 3 generaciones. Hay que entender que Noboa es heredero, digamos, de su abuelo, que era el mayor operador de la United Fruit Company en el Ecuador. O sea, es así de denso, que apoyaron en su momento dictaduras como las de Somoza, que de cierta forma, pues, existió una correlación también con el gobierno de Flores Cordero en el 86, que fue, digamos, el que lidera los informes de la Comisión de la Verdad en cuanto a torturas y desapariciones. Entonces hay una cuestión doctrinal ya hereditaria
que no responde a algo nuevo de momento, sino es que es una toma, digamos, más agresiva de parte de la derecha latinoamericana a través del fascismo del poder. Totalmente. Gracias por esta historización, esta periodización de todo lo que ha ido pasando en Ecuador. Creo que es muy importante entenderlo en su magnitud y entenderlo ahora con estos hitos que nos ha sido marcando. Creo que a todos desde la izquierda latinoamericana y caribeña lo que nos duele de Ecuador es que lo hemos visto en un momento muy saludable con la década dorada, con el gobierno de Correa, hay que decirlo con su nombre, y hemos visto como ahora ha caído en todo este camino que nos has contado ahora. Pero a mí lo que me llama la atención y justamente lo que queríamos problematizar un poco en este programa es cómo después de toda esa caída la gente aún así votó por Noboa. Y ahora vemos esta batalla en las calles, ¿no? De las narrativas, de todo lo que se ha ido dando, tenemos a Noboa como presidente con esta doctrina de mano dura, de frente, de shock, pero al mismo tiempo tenemos muchas protestas de la gente que no está de acuerdo, que se ha dado cuenta que de repente no era lo que quería, que está Sumamente protestando, violento. exacto, por su autodeterminación. Y eso quería preguntarte un poco, ¿cómo es que lo ves ahora? ¿Cómo es que la gente lo ve ahora? ¿Cuáles son las narrativas de la lucha en las calles ahora? ¿Y cómo es que la gente ha tomado también toda esta caída de la democracia hacia la derecha, pero total? Mira, Tilio decía hace un rato, ¿no?, que había más o menos un 50% de personas que estarían dispuestas a tolerar un gobierno militar, siempre y cuando solucionen los problemas básicos. En el Ecuador ese porcentaje llegó al 70% hace 2 años. O sea, ¿por qué? Porque no tuvimos una dictadura como tal, como sí la tuvieron de pronto países del Cono Sur, que conocen más a detalle lo que implica tener un gobierno militar. Acá, claro, acá tuvimos un triunvirato breve y una dictadura que fue la de Bombita, de Rodríguez Lara, que fue, digamos, casi que más de izquierda, que pedía reforma agraria. Entonces no hubo tal cuestión. De hecho, la mayor represión se dio en democracia, posterior a los 70, ¿no?, ya entrando a los 80. Y no hay esa concepción como tal. De hecho, hay quienes les puedes preguntar de pronto qué tal el gobierno de Flores Correa y te dicen, no, es que acabó con el terrorismo, del Faro de Carajo y de las guerrillas y tal. Pero sí lo consideran como algo probable. De hecho, yo creo que llegamos a normalizar el fascismo durante la pandemia, cuando en pleno toque de queda alguien salía y comenzamos a ver al otro, al agente social, que se supone debe ser gregario conmigo, ¿no?, como un agente de muerte. O sea, si se acercaba a mí podía matarme porque era portador de una cosa invisible. Ajá, entonces está bien que el militar le entre garrotes en media calle y lo aplaudo y lo celebro y lo banalizo. De hecho, ¿qué nos pasó? Que en enero, luego de que se da esta toma del canal y nos declaran en guerra interna, y entramos en estado de sitio permanente, el gobierno celebró hasta un punto que los militares y la policía comenzaran a grabar a jóvenes, digamos, racializados, empobrecidos, torturándolos. Hay que decirlo así, o sea, te agarraban, tenías un tatuaje, ven, y en ese momento te daban una lija de construcción, y tú tenías que lijártela mientras cantabas la canción de alguno de las bandas que estaban en ese momento. Te grababan, se reían, te bañaban con agua fría y todo, y eso lo hicieron público en páginas, ¿no? Entonces lo celebraron. Y eso normalizó mucho la idea de que se estaba combatiendo la delincuencia en modo Bukele, ya, pero que, ¿sabes?, había una cuestión del enemigo interno, ¿no? Y esa construcción y caracterización llegó al punto de que en noviembre, diciembre del año pasado tuvimos la desaparición de 4 niños de las Malvinas, un barrio pobre de Guayaquil, a manos de militares. Hay 17 procesados a día de hoy por ese tema. Es que justo eso yo creo que es súper importante y vinculo con lo que decía Nato al principio. O sea, de repente parece que nos están llevando a un estado de las cosas en las que uno se comienza a decantar por tipos como Bukele. O sea, de repente están en casi todos los países de Latinoamérica surgiendo posibles Bukeles para esto mismo, ¿no? Para combatir la criminalidad y etcétera. Que ellos mismos provocan. Que ellos mismos provocan, claro. Yo creo que fue un error, de hecho, el tema de llegar a avalar a Bukele por algunos líderes de izquierda, o sea, como verlo como un modelo real, porque era la tercera vía posible, ¿no? O sea, no seas Maduro, no seas de pronto una extrema derecha, pero aquí está el modelo, este funciona, ¿no? Pero a cambio de esto debes ceder libertades, saltarte la Constitución, pisotear el Estado de Derecho, y tienes ahí tu tema. No importa que roben, no importa que haga, pero aquí está. No, y que al principio tenía discursos bastante moderados con algunos temas, por ejemplo, con el tema Cuba, hablaba del sistema de salud de Cuba. Y era chavista, y claro, estaba y tal. Y ahora sí. de pronto, bueno. Ajá. Y respondiéndote la parte del por qué el voto, ¿no? O sea, del 2018 en adelante comenzó una persecución sistemática y mediática hacia la Revolución Ciudadana en gran parte, ¿no? O sea, se acabó de minar, muy digamos así. Sí, hubo temas que sí, efectivamente, o sea, estaban ahí permeados y que de pronto avalaron el discurso oficial,
pero sí hubo un Porque era una desgaste. excusa para una persecución. Por supuesto, hubo un desgaste bastante drástico de la RC, la proscripción de Correa, etcétera, y llegamos al punto donde también hay una crisis interna de los partidos. Y esa crisis interna se evidencia en la última elección. Por un lado tienes el discurso de Correa y Luisa González diciendo hay un fraude porque las papeletas se rayaron y se transfirió la tinta y tal y tal y tal, y por el otro lado tienes a toda la militancia diciéndote no, o sea, hubo errores, y no son esta vez, hay 3 elecciones perdidas. Y ahí tienes el índice de volatilidad. O sea que en la primera vuelta la gente se polarizó diciendo, bueno, va a ganar Noboa, voy a votar por Luisa porque es la opción menos mala frente a esto que no quiero que gane porque nos tuvo 14 horas de apagón en 3 meses y tal y tal. Y voy a votar por esto. Y es voto obligatorio mucho más, imagínate, ¿no? Entonces, y hubo el otro que te decía, bueno, no me interesa de pronto votar por Noboa, pero es el único capaz de ganar el correísmo para que no regrese y no seamos Venezuela, así que vamos por esto. El fantasma del correísmo está. Es claro, tenías una posibilidad de que el 42% de esas personas que votaron en primera por uno de los candidatos se cambiaran. Y pasó, porque en el debate prácticamente se dio un formato en el que tenías un sí o no. Entonces le preguntan a Luisa, ¿va a reconocer el gobierno de Maduro? Sí. Ya, ¿por qué? Por tal y tal. Pero sacas el recorte y en la comunicación te lo comiste. Claro, Claro, claro. Maduro sí, Ajá. listo. ¿Por qué? Porque voy a deportar a los venezolanos que están acá no sé qué. Tienes 400.000 venezolanos promedio que están ya empadronados en Ecuador con capacidad de votar. Que no votaron de pronto en la primera, pero que en ese momento, al ver que te van a deportar, vas a ir a votar. Tienes un tema ahí, digamos, discursivo de que vas a sacar el dólar porque tienes el fraccionario y que una moneda propia, no sé qué. Ya, fake y todo lo que quieras, pero pegó, caló y generó un miedo hacia el otro. Entonces, el anciano de 65 en adelante, que ya no debería votar, pero que está facultado a votar, es opcional, votó y salió a hacer campaña. Que el de 16 a 18, que es facultativo, no tiene obligación de votar, pero puede, salió a votar. Entonces se te suma 1,5 millones de votos que en la primera de pronto no contaste porque estaban bien donde Luisa o bien porque no votaron, que en la segunda te comieron. Claro que hubo un fraude estructural si lo quieres ver desde la lógica de que hubo cancha inclinada, compra de votos por bonos, proscripción de la oposición, sí. Y ahí de nuevo viene el papel de las narrativas, ¿no? Y también lo vemos en los debates que están ocurriendo ahora en Chile, por ejemplo. Cómo se empiezan a instaurar, de nuevo lo digo, matrices de opinión sobre el tema de la democracia. Una de las preguntas que le hacen a los candidatos, sobre todo a los de izquierda, es ¿qué crees de Cuba y Venezuela? De acuerdo. O sea, estamos hablando de política interna de nuestros países, ¿qué tiene que ver Cuba y Venezuela con esto, no? Y es por esa lógica del tema de qué es lo democrático. Es que intentan poner un enemigo transnacional, ¿no? Que atenta a la democracia. Y recuerdo mucho en octubre del 19, de hecho, el discurso primante fue ese, ¿no? El Foro de Sao Paulo, que es el malo, la Liga del Mal, tipo caricatura de los 80, ¿no? Todos con una pantalla y te mandaban desde ahí financiado para que articularas en los territorios y tumbaras el orden establecido. Y a favor del narcotráfico y tal. Entonces, sigue lo mismo. La cuestión es que también creo que ha faltado dialéctica a nivel de los partidos políticos de nuestros territorios para que eso se normalice hasta un punto en la militancia y al menos se entiende y se pueda amplificar. Porque si tienes que estar pendiente de que si no te preguntan por Cuba o Venezuela en una elección, porque pierdes el voto, no es tu voto. Ese es un voto que no es conquistado. Es un voto blando que no está ahí y que depende mucho de lo que digas o no. O sea, no hay trabajo territorial. No, y sobre el tema Cuba y Venezuela incluso despolitizan más aún a las personas que no están politizadas, porque Cuba y Venezuela lo único que ahora mismo tienen en común es que, bueno, tienen un bloqueo impuesto por el imperio, pero las condiciones materiales de los dos países y los puntos de partida de los procesos revolucionarios de los dos países son totalmente diferentes. Hemos tenido situaciones materiales, por decirlo de algún modo, totalmente distintas. En Cuba se llega a poder mediante una revolución, en Venezuela no. Se llega a poder dentro de una democracia representativa. Entonces, los puntos de partida son diferentes. En Cuba sí hubo un restablecimiento total del sistema democrático. En Venezuela todavía se siguen jugando el poder dentro de un modelo de democracia establecido. Entonces, ¿qué tienen en común Cuba y Venezuela? Un bloqueo de impuestos. Venezuela tiene recursos, Cuba no. Venezuela sigue siendo un país capitalista, Cuba no. O sea, hay diferencias que terminan despolitizándose por los medios y la gente que muchas veces no tienen sus necesidades básicas cubiertas y no tienen tiempo de estar pensando y planteándose todos estos temas Y políticos. se siente insegura por todos esos Exacto. temas que nos venía planteando vos. Se quedan con... Y mira tú, ¿qué tal la tarea de poderle llevar a la gente el entendimiento de por qué los modelos de Cuba y Venezuela se pueden ver hacia afuera como se ven, ¿no? O sea, si no tienes el bloqueo dentro de la matriz, no lo puedes ver. O sea, claro, en la elección del Ecuador, en la última, podías decir, de pronto la persona que me puede hablar mal de este modelo o de Trump, es teórica. Pero el venezolano que está en el parque y me está contando cómo le fue una vez que pasó esto es cercano, es tangible. O sea,
tengo migrante de una diáspora que me está contando su experiencia. Ya, pero ¿qué tal si le haces entender a la gente que efectivamente esto es consecuencia de, y así no tuvieras de pronto gente dentro de los mismos partidos, que se supone son de izquierda progresista, celebrando que María Corina Machado gana un Nobel de la Paz, ¿no? O sea, si gran parte de esa diáspora es precisamente consecuencia de las medidas y sanciones que ha pedido ella misma, ¿no? A su propio país. Entonces, si no entendemos esa matriz primero, no podemos, digamos, juzgar un modelo como funcional o no funcional sin los factores externos que lo afectan. Además, hay patrones que se van repitiendo en toda la región, ¿no? O sea, tienes Cuba y Venezuela que tienen una revolución socialista, que apuntan por el socialismo, ¡ping!, bloqueo, ¿no ve? Tienes líderes fuertes en la región, por ejemplo, Evo Morales, Correa, Cristina, Pedro del Castillo, proscripción, o sea, Lofer. ¿Tú crees que la crisis, el recrudecimiento de la crisis democrática en Ecuador parte también del rumbo que tomó el gobierno de Lenín Moreno? Por supuesto. Sí, yo creo que la transición que hace Moreno de continuar el proyecto hacia la izquierda o llevarlo a la derecha, pues fue el punto crítico, ¿no? El punto crítico para que eso no se pudiera recuperar. Porque de ahí vino justamente lo que les decía, el referéndum del 18, que lleva a un desarme del Estado como estaba concebido y a dominar, digamos, y fraccionar más los poderes, ¿no? Yo veo también muchos puntos en común con Bolivia en el sentido del rumbo que fue tomando el gobierno, ¿no? Claro, y me llama la atención lo que dicen lo de la constituyente, o sea, están camino a abrir su constituyente, que además se peleó, también es plurinacional. Que ha sido referente para nosotros la construcción. Ese es de los puntos que se va a tratar, o sea, lo que se plantea en esta constituyente es desaparecer el Estado plurinacional, que no exista la justicia indígena, que no exista un paralelo como tal, que los derechos de la naturaleza desaparezcan, porque la naturaleza no es sujeto de derechos, sino el hombre, y el hombre lo puede reclamar y no la naturaleza, es explotable, que no exista un monopolio de los recursos estratégicos del Estado, sino es que se puedan privatizar justamente, entonces, y que vuelvan las bases, ¿no? Como la que tenían ustedes allá en Vietnari, etcétera, que justamente nos explicaban que desde allá, cuando existían las protestas, también se ametrallaba a los manifestantes, ¿no? Y no solamente en protestas, sino permanentemente había una persecución a la población. Un genocidio, ¿no? Y para mí creo que todos estos giros a la derecha, todas estas traiciones, todas estas neoliberalizaciones de los procesos democráticos, pero que se van hacia la izquierda, se van hacia el socialismo, también responden a estas narrativas de las que estábamos hablando, que se instauran, y que también esto es lo que nos lleva a crisis como las que tenemos ahora en Ecuador y también en Perú, ¿no? Creo que sí les propongo llevar un poquito la conversación hacia Perú, aunque sea los últimos minutos del programa, pero me parece que esta demonización de la izquierda es un buen punto de partida para ir transicionando hacia nuestro país vecino. Y ahí veo, por ejemplo, hablábamos en otros países cómo se demoniza el socialismo en Cuba y Venezuela, cómo se demoniza que no vuelva el correísmo, por ejemplo, que no vuelva porque significa inseguridad y significa... En Perú me parece que la demonización de la izquierda es mucho más fuerte por los movimientos armados que han existido allá. El trauma de Sendero Luminoso. El trauma de Sendero, exactamente. Y el proceso racial, además. El proceso racial, que es brutal y que creo que compartimos ese proceso acá, que aquí hemos logrado revertirlo, moverlo, ganarle terreno, que seguimos viendo los resabios, los hemos visto en 2019, los estamos viendo hoy día, pero me parece que en Perú eso sigue muy, muy fuerte y que eso ha hecho que, un poco como decía Natu al inicio del bloque, Perú ha hecho de la desestabilización una forma de gobierno. Y estos gobiernos van durando 2 años en promedio, nos decía Tilio, nos decían nuestros otros entrevistados, y yo digo, realmente, ¿hasta qué punto esta desestabilización, esta crisis permanente es sostenible para el pueblo peruano? Porque parece que al poder le va perfecto. No, es que también no puede haber una profundización en las democracias latinoamericanas sin la superación histórica y dialéctica del sistema capitalista que está basado en la desigualdad. Y ahí hay otra pregunta que creo que es súper recurrente. La izquierda tiene que seguir jugando a la democracia, porque al final estaríamos jugando en un tablero trucado. Seguimos jugando en un tablero trucado. La derecha entendió a Gramsci y lo ha diseminado a través de la batalla cultural. Entonces, ¿qué tienes en TikTok? Por ejemplo, la persona que sale con un atuendo más tradicional, una francesa diciéndote vulgar, y al lado el modelo eurocentrista, elegant. Entonces, claro, te van adoctrinando desde la sociedad civil, desde la cultura transversal, y no te das cuenta. Y llega un momento en el que, claro, ese conflicto se traslada a lo político, porque también el aspiracional de votar por una cosa que se identifica más con el modelo eurocéntrico, de pronto es más conveniente para quien se considera o aspira a hacerlo,
que el votar por lo que se parece más a ti, ¿no? Existe también oportunidades que considero que se han desperdiciado con la llegada al poder de algunos gobiernos de izquierda en el tema de la revolución cultural, que es algo que en Cuba fue importante, también en Venezuela, el tema de llevar la cultura y con ella ideología también. Y eso también es algo que me conflictúa en el sentido de que una cosa que termina ocurriendo con muchos gobiernos de izquierda es que como terminan llegando al poder en esta lógica de las democracias representativas, terminan sin radicalizarse a otras políticas más de izquierdas, ¿no? Y terminan debatiendo ese poder dentro de esas lógicas. Por lo tanto, terminan sin profundizar muchas de las cuestiones que debería plantearse la izquierda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí es que terminamos otra vez con este aspiracionismo, ¿no? De, me identifico más con la francesa que con la compañera que estaba ahí, que la tengo al lado en el barrio y no sé qué. Y para mí eso es bien importante porque ahora lo que estamos viendo en muchos casos es que hasta que te toca a ti, que a los peruanos en este caso fue que tienes que aportar a las AFPs desde los 18 años para que ellos ganen y a ti te toque una jubilación miserable, realmente no ves lo que está pidiendo la gente, no ves lo que está pasando en tu propio país, ¿no? Y para mí eso es bien importante. Yo creo que problematizar esta idea de es la generación Z la que está saliendo en Perú, es la generación Z la que está saliendo en Ecuador y está saliendo en Malasia, no sé qué. Intentan banalizar. Intentan banalizarlo, intentan llevarlo otra vez hasta ahí. Y creo que es importante problematizarlo porque no es solamente un sector, no es solamente la juventud, y sí es un lindo fenómeno que los jóvenes estén saliendo masivamente, pero vemos que en Perú son los transportistas, vemos que es la población indígena, vemos que es la izquierda también la que está marchando, ¿no? Entonces me parece que es importante ver también esto desde las narrativas de, sí, vamos a conectar a Perú con el Asia, porque no nos conviene justamente lo que estamos haciendo ahora, conectar los países de Latinoamérica, los problemas estructurales que tienen estos países y que, casualidad, es porque en la región están gobernando partidos de derecha. Sabes que habría que problematizar Argentina, habría que meternos en cosas que no convienen meternos, que no nos conviene si es que los vinculamos. hablar. Pero algo universal quizá es el tema hegemónico que va desde la forma de comunicación que responde también a la crisis sistémica, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decías al final, la cultura es ideología, la moda es ideología, la moda responde a crisis económicas, a auges económicos y demás, por el tipo de tela, el corte y lo demás, etcétera, y la comunicación también. Entonces, cuando entramos ya en esa dinámica, podemos entender, por ejemplo, que si vuelve el old money, ¿no? Que está tan cotizado en este último año y tal, y tienes a toda la generación Z vistiendo el money, no es solamente de vestimenta, es performance. Y el performance te lleva a actuar como tal y a pensar como tal. Entonces, si te comienzas a vestir como un señor veterano de los 90, vas a comenzar a actuar como la persona que vivió la crisis de los 90 y vas a comenzar a responder de acuerdo a esas mismas dinámicas, ¿no? Y lógicas. Entonces, es como que te meten en una puesta en escena de la cual estás actuando sin saber. Y que no es el tuyo. Que no es el tuyo. No responden a la identidad propia de las condiciones materiales de tu Y país. ese es el choque precisamente que lleva a la implosión de la que hablaban, ¿no? O sea, ya en el momento en que te das cuenta de que, ok, estoy actuando frente a un tema que no tiene las condiciones materiales en las que realmente vivo y de lo que quiero, o sea, me toca de pronto hacer un ladito y salir a ver qué hay en el mundo real, ¿no? Y tomar parte. Y aquí trae el tema de las redes sociales, ¿no? Seguimos con el tema de la generación Z, o sea, de repente, ¿quiénes son los que ponen en boca lo que son los problemas? Sí es la generación Z, porque son los que están acostumbrados a manejar las redes sociales, ¿no? O sea, nosotros propios estamos en un formato de redes sociales y eso es lo que se consume y se hace masivo. Pero cuando empiezas justamente a indagar y a ligar y es como, mis problemas como joven son tus mismos problemas como transportista, son tus mismos problemas como productor, por lo tanto ya no es un tema generacional, entonces ya empezamos, ahí empiezan justamente los choques y cuando estos estallidos se refuerzan y tienes estas cosas loquísimas que están pasando últimamente en Lima, ¿no? Que la gente está en las calles permanentemente. Exacto, y esta fuerza de la calle, ¿no? Creo que eso es lo increíble, que estamos viendo esta problematización, este chocarnos con nuestra propia realidad, no solo como generación, sino como población en general, y estos estallidos enormes al margen de las redes y que también se están mostrando ahora en redes y saliendo un poco de esta batalla cultural, que me parece súper importante eso de no lo que estamos haciendo, esta batalla de las calles, que la hemos visto años y siglos y décadas pasadas, ahora también se puede llevar al campo de las redes y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. O sea, ir a la calle no es muy old money. Pero claro, es que ahí hay un problema intergeneracional, También. que es el tema de una crisis sistémica, que es lo que podemos tener en común nosotros y los transportistas.
Exacto. Claro, finalmente yo creo que los millennials llegamos a un momento en el que dejamos de satanizar algunas cosas, abrimos campo para entender al otro, y eso se nos llamó generación de cristal por ofendernos por tal y cual situación. Pero si te das cuenta, eso dio paso también a una, quizá a un extremo contrario, ¿no? Una antípoda, que fue el hiperconservadurismo metido en la generación Z. Claro. O sea, que la reprogramaron en último momento diciendo, bueno, te están tratando de meter ideología de género, te están metiendo el ateísmo, el comunismo, el no sé qué y tal y cual y cual. Y el referente mayor fue eso que sí funcionaba, que de pronto estaba en el papá o en el abuelo que hizo fortuna, ¿no? Entonces como que me voy mejor para allá porque quiero esto, no lo de acá. Y de la mano de pronto con todos estos vendehumo de trading, de Herbalife, de tal y todo. Pero bueno, hay un punto de esperanza ahí, en el hecho de que la generación Z se esté yendo para la calle, que me parece espectacular. Y por eso también, desde las narrativas, los medios de comunicación lo que están haciendo es intentar hacer ver como que, estos Whitewashing. niños, exacto, estos niños con sus dibujitos y sus banderitas de One Piece en la calle, y realmente, y además separándolo de las demás generaciones. También. Es como están en su protesta, Su lucha. pero no, es la lucha de todos, y eso creo que... La disputa del relato y el sentido común, básicamente, ¿no? Exacto, Sí. por supuesto. Lo que hace falta es que no se pierda la fuerza ahora. Yo creo que lo que está sucediendo en Perú ahora es, al menos a mí me da mucha esperanza. Conversé con compañeras de Puno, ahora en Villa Tunari, ¿no? En este encuentro del RUNASUR, y me sorprendió mucho el que tengan los mismos estigmas que de pronto tiene el movimiento indígena en el Ecuador. O sea, tal cual, vagos, vayan a trabajar, dejen trabajar, vándalos, terroristas. Y criminalizados igual, un tema de racialización, y hasta un punto ya pasando de pronto solamente el encarcelamiento, sino también la tortura y detenciones ilegales, ¿no? Cosa que de pronto no se ven afuera, pero que ya te lo cuenta una compañera con toda la vivencia previa y sí te marca. Claro, y todo esto, toda esta narrativa, ¿no? Que decías de vagos, dejen trabajar, no sé qué, que se dan por los bloqueos o por las protestas que interrumpen, entre comillas, o que aquí en La Paz nos tienen las señoras todo el tiempo con, ¿a ti te gusta, mamita, que vengan a protestar y no dejen pasar el minibús? Sí, señora, por algo están protestando. Por usted. Si pudiesen estar produciendo, lo estarían haciendo. Pero me parece que nos olvidamos en muchos casos, y eso vi también en estos últimos días, muchas publicaciones de Ecuador y de Perú que decía, nosotros somos campesinos, nosotros somos productores, y sin nosotros ustedes no comen. Exacto. Aquí lo decía el Malco, decía, la papa no sale del cemento. Te quisiera ver a ti cosechando papa. Y son estas cosas que realmente nos olvidamos otra vez por las narrativas, porque son invisibilizados. Porque todos estos sectores campesinos, indígenas originarios, en muchos países los hemos tenido por, sí, el vago de la esquina y no sé qué, porque es lo que la gente ve en las ciudades, lo que muestra la cámara de las noticias, o ahora lo que muestra la red social, pero no vemos que gracias a ellos comemos. Mira, en Ecuador tenemos algo similar. De hecho, hace poco hubo una protesta que creo que fue de pronto el clima previo de la protesta actual, donde se ve cómo en Cuenca, al sur del Ecuador, salen a protestar ciudades, distinto de la ideología política, lo demás, una ciudad, por el tema del agua, ¿no? Porque una minera estaba por comenzar a explotar una reserva. Y dentro de la asamblea, una representante del movimiento oficialista sale a decir que en Cuenca uno abre la llave o el grifo y sale agua. Entonces fue como que la activista le dice, no niña, o sea, eso viene de más arriba y viene precisamente donde van a contaminar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los alimentos. Le dicen, claro, o sea, no está en el supermercado, ¿no? Y un protestante decía, o sea, a favor del gobierno, es que yo necesito ir a comprar mis alimentos y no puedo por esta protesta. Perdón, o sea, ellos traen los alimentos al supermercado, si no, no los vas a poder comprar. Y yo creo que es momento también de radicalizar ese discurso, porque ya también es tiempo de que la estupidez comience a dar vergüenza. Claro, Sí. claro, por favor, volvamos a poner de moda. Señores, la leche de chocolate no viene de las vacas cafés. Por favor. La papa no viene del refri. O sea, aquí se nos están abriendo muchas cosas. Creo que entre todos estos estallidos sociales últimos que venimos teniendo, ¿no? Lo que dice Sergio, nos da creo que un poquito de luz, porque es como la gente ya no está sentada en sus casas esperando que el refri le dé comida, ¿no? O sea, están saliendo, están empezando a pisar y a tener mucho más realidad. Entonces, es bien importante, creo que hacer seguimiento a todo lo que está pasando ahorita en la región, porque por último son laboratorios, ¿no? Ecuador es el laboratorio de Bolivia, Bolivia es el laboratorio de la Argentina, Perú es el laboratorio nuestro, o sea, Totalmente. y se reproduce y se replica y no desligar, o sea, sí, lo que está pasando en Malasia es muy importante, pero a nosotros también nos están pasando cosas que tienen mucho sentido cuando encontramos estos patrones comunes, ¿no? Y si eres facho,
Luffy no te quiere en su tripulación. No, y es duro el costo para los pueblos de estas manifestaciones sociales, pero yo creo que es la única manera de radicalizarse y tener cambios reales. Por ejemplo, en Chile, en las protestas que hubo, se perdió una gran oportunidad de hacer cambios profundos en la sociedad chilena, al punto de que llega lo de la Constitución y no pueden ni cambiarla. Un gobierno de centro-izquierda, de Pinochet. Claro. No pudieron captar las demandas del pueblo y llevarlas al extremo de radicalizar los propios procesos que surgen de las calles. Creo que hemos abordado de manera muy amplia lo que significa democracia para esta primera parte, porque no es el único capítulo que vamos a tener sobre democracia. Hoy día nos hemos enfocado en lo inmediato, que es Perú y Ecuador, que nos están demostrando muchas cosas. Vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a seguir conversando con muchos más compañeros, y creo que tenemos como preguntas finales que nos permiten seguir desarrollando estos temas. Yo creo que una pregunta importante es, ¿se puede hablar de colonización dentro de la democracia? Yo creo que es muy importante, también teniendo en cuenta de que los sistemas democráticos que tenemos ahora surgen en una Europa que sí, era muy civilizada, al mismo tiempo de que estaba invadiendo África, Latinoamérica, masacrando poblaciones. Esos son los sistemas democráticos con los que nos queremos comparar. Se puede hablar de otros tipos de democracia desde la decolonialidad. Habría que plantearnos esas cosas, ¿no? Esas cuestiones. Y también dentro de este sistema puede existir democracia, dentro de un sistema que genera tantas desigualdades. Eso, yo me quedo con la que hizo Sergio, que para las izquierdas la democracia sigue siendo la única opción. Me parece importante. Y por último, creo que también es importante poner en la mesa si es ¿qué pasa con estos otros países que han intentado plantear nuevas democracias, ¿no? Cuba, Venezuela en su momento renovar las nuevas democracias, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando, yo creo que el siguiente capítulo, ¿verdad? Otra pregunta que creo que la habíamos planteado en el guión original, pero ya para el siguiente episodio, y para que lo piensen, si democracia y dictadura siguen siendo absolutos opuestos o en algún momento lo fueron. Es una buena pregunta. Pues son procesos de transición, ¿no? Conversaba anoche con alguien, si se supone después de la etapa más cruda del reconocimiento del capitalismo viene el fascismo, ya, ¿qué viene después del fascismo? Para Latinoamérica, ¿no? ¿Qué viene después? Si vemos de pronto a Pinochet, ¿qué vino después de eso? ¿Y qué nos espera después de esta etapa? La actualidad duele. Gracias, Bosco, por acompañarnos. Si quieres decir algo para cerrar. Un abrazo a toda Latinoamérica, a toda esa Yala que nos acompaña a través de este podcast y que se sigan dando espacios como estos para seguir coordinando y hermanándonos a través de la comunicación y de las coincidencias que son más que las diferencias. Qué lindo. Buenísimo. Yo creo que nada más que añadir. No, nada. Un poco más de conté y nos vamos. Bueno, Ahí salud. nos retiramos. Un poquito por aquí. ¿Todavía tienes voz? Sí. Sí. Sí, sí, ok.